quisiera hacer un llamado a la comunidad que el, la pandemia que se está dando ahorita es un problema bastante serio y quisiera que nuestros escuchas hagan caso, que usen sus barreras de protección, que usen sus cubrebocas, que por favor se vacunen, que usen sus antisépticos, que no se aglomeren, que traten de evitar los lugares muy concurridos, que respeten la sana distancia, que la situación está verdaderamente catastrófica, aunque en realidad no son los cuadros tan agudos como en la primera pandemia, pero la fatalidad de esto es que ahora estamos viendo niños que no se veía en la primera etapa, ahora se están viendo niños ya contagiados. Entonces, que por favor tengan cuidado, que se protejan, que se laven las manos, que respeten, se autorrespeten para evitar los contagios, que usen sus cubrebocas y que los usen bien, porque muchos los traen de bufanda, muchos, y se ha visto en los programas de televisión que los están siguiendo, no los usan, los mal usan, se burlan y no saben el daño que están causando y las grandes contaminaciones que están causando. Doctora, no sé si quieras comentar algo sobre esto que estamos viendo y que en verdad se hace una pirámide invertida y que realmente es una cosa alarmante. Sí, bueno, primero buenos días, doctor. Es un gusto para mí estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo en este programa. Y sí, sin duda creo que estamos frente a una situación grave, alarmante. La pandemia no ha acabado. Estamos en una ola que tiene una característica particular y es el tipo de la cepa que estamos justamente viendo. Esta cepa es justamente, hablando de la parte de genética, es en base al virus original, ocurren mutaciones porque el virus a su vez también quiere mantenerse, el virus también quiere estar presente. Por lo tanto, muta para poder ser más transmisible y para, evidentemente, bloquear las barreras que nosotros le estamos poniendo para él también perdurar. Por lo tanto, el punto clave aquí es que esta cepa es una cepa mucho más transmisible, ¿sí? Tiene un comportamiento, aparentemente da cuadros más leves, pero tenemos que considerar que esto ocurre en personas vacunadas. Por lo tanto, el comportamiento del virus siempre va a depender también del estado de la persona, estado de salud y el estado de vacunación. Esta variante es 18 veces más transmisible que las primeras. Por cada persona aproximadamente se contagian 18. A la par que hemos bajado la guardia, nosotros, todos, entonces, lo que comentaba, doctor, muy importante el correcto uso del cubrebocas, la vacunación, mantener los espacios ventilados y la sana distancia. Esas cuatro son las bases principales para evitar la propagación de este virus. Y ya hacer un llamado, yo creo, muy importante también a no automedicarnos. El tratamiento actualmente está enfocado únicamente a la sintomatología, obviamente indicada por un profesional de la salud. Y el punto clave aquí es tratar de frenar un poco el contagio. Entonces, sí, haciendo eco a lo que comenta el doctor, la importancia de seguirnos cuidando para poder realmente continuar haciendo lo más posible nuestras rutinas normales, ¿no? Jaime. Así es. Bueno, dicen que
El que no tiene un amigo que ha tenido o que tiene COVID es porque no tiene amigos. Exacto. Y sí, efectivamente, ha habido campañas de gente antivacunas y bueno, pues esa es En Texas, seguro, ¿no? en Sí. todas, en México mismo ahí hay gente que está anti las vacunas y yo creo que eso es terrible porque no nada más se pone en riesgo ellos, la salud de ellos, sino también la salud de los demás. En Miami también, Sí, ¿no? un grupo muy radical. No, de hecho el problema de los antivacunas ya lleva algún tiempo y tiene un impacto ahorita mucho más notorio, pero con otras enfermedades de igual manera. Lastimosamente este movimiento surge de una publicación de hace años que fue completamente desechada, que la persona quien la publicó incluso se le quita su licencia porque no fue un estudio hecho realmente y es un profesional que justamente quería vincular el uso de vacunas, así es, el uso de vacunas con, por ejemplo, enfermedades como todas de las del espectro autista. Y después se descubre que este estudio era infundado, que no tenía base, que había sido sesgado, se quita por completo, pero el daño se quedó sembrado. Han habido miles de estudios que han salido posterior a desmintiendo este punto clave, hablando ahora sí con verdaderas bases de datos y con investigación científica de calidad, y aún así el problema es que se creó este movimiento que ha generado tanto daño, ¿no? Y el punto clave aquí es que antivacunas, independientemente de la vacuna, genera un daño no solo personal, sino a la comunidad, como comentaba el doctor Kleiman. Y entonces, en COVID es mucho más notorio, pero en algún punto, si es que este movimiento no se frena, lo vamos a ver con otras enfermedades que ya hemos erradicado, en donde la inmunidad de rebaño va a comenzar a disminuir y entonces ya vamos a ver muchas otras enfermedades que ya se está viendo, por ejemplo, en Europa y en otros lados que están apareciendo nuevamente. Entonces, aquí sí es un llamado enorme a que sepan, las vacunas salvan vidas, las vacunas son seguras, las vacunas no modifican tu ADN, las vacunas no se relacionan con el espectro autista y es muy importante ni que es las un tenemos. chip que te están poniendo ni para es un vigilarte. chip. Es lo que dice la gente, ¿no? Y hay un grupo musulmán en Nueva York muy fuerte antivacunas. Y también judíos ortodoxos. Sí. Y curiosamente, Israel es uno de los países que más control tienen en su población, que está toda vacunada. Ya van en la 4. Justo van a empezar ya, porque son los que comenzaron antes. Y aquí creo que un punto importante de lo que comentaba, doctor, con respecto a la infección que vemos ahorita más en niños, pues es precisamente porque es una población que no está vacunada y por lo tanto es más vulnerable y que hay 30% de asintomáticos con este virus. Entonces, si es que uno tiene precisamente sintomatología, la indicación es guárdate, trata de no compartir. La sintomatología es muy similar a un resfrío, como dicen, como a otra infección respiratoria, pero ahorita no piensen, es que me dio el frío, es que yo siempre he tenido así, es que ahorita cualquier sintomatología de vía aérea superior es COVID. E incluso realizar las pruebas, ¿no? Las pruebas de antígeno no están teniendo tanta sensibilidad en personas vacunadas. Y recordemos que al menos comienza a haber carga viral. Falsas positivas o falsas negativas. Más bien falsos negativos. No hay falsos positivos. Si sale positivo, es positivo. Pero falso negativo muy sí. Alta. Ajá. La especificidad de estas pruebas son muy altas, pero no son tan sensibles. Exacto. La sensibilidad es la que se ve afectada y más se ha visto en este tipo de variantes porque la prueba de antígeno reconoce precisamente, depende de la carga viral primero, y reconoce proteínas, por ejemplo la proteína S, entre otras, y estas han mutado. Entonces la sensibilidad se ha perdido, por eso pueden haber falsos negativos, falsos positivos no. Si sale positivo, es positivo. Y lo importante es esperarnos más bien, los primeros 2 días puede ser incluso el mismo sistema inmune que está respondiendo porque estás vacunado, entonces esperar al menos al 3er o 4.er día para hacer las pruebas. Pero si es que ya presentas sintomatología, debes contactar con quienes has estado en contacto y utilizar métodos de barrera, aislarte lo posible. Ahora sabemos que son 5 días de aislamiento completo
porque si no esto se sigue esparciendo y quienes más se van a ver afectados o más vulnerables son quienes no están vacunados. ¿Quienes no están vacunados? Nuestros niños. Y los adolescentes, muchos todavía no tienen la segunda dosis, entonces ese es el punto clave aquí, no es solo cuidarse a uno, es cuidar también a los demás. Y hacer un llamado a nuestras autoridades para que ojalá y seamos escuchados a través de estos foros para que Ya se vacune a los niños. se haga una sensibilidad, porque en Estados Unidos ya están vacunando los niños desde 1 año. De hecho, yo, por ejemplo, tengo la experiencia en Ecuador. Ecuador es uno de los países que también avanzó mucho en la vacunación y ahí están vacunados todos los niños. Porque precisamente ahí utilizaron, al igual que en Chile, por ejemplo, ahí se utilizó Sinovac y tuvieron vacunación de todos los niños de 2 años para arriba. Y las tasas de infección, las curvas que se ven en niños es completamente diferente. Entonces, es muy importante hacer este llamado a que se vacunen a los niños porque si no los ponemos evidentemente en riesgo. Y es que están esperando una inmunidad en racimo, pero pues no podemos también arriesgar a que el número de muertos que está habiendo, porque se espera que al final existan 40 millones de contagiados en nuestro país, ¿no? Así es, porque además esta variante da reinfección, o sea, no es quien la haya tenido por otra cepa, se puede reinfectar por Omicron. Y no se sabe si hay reinfección de Omicron porque es muy temprano, ¿no? Pero quizás en algún punto incluso incluso por eso es que se habla de que vamos hacia la endemia, ¿no? Hacia que ya sea algo endémico. Todavía no se sabe, todo esto es en el camino, pero sí es muy importante tocar estos puntos, porque a pesar de que el cuadro en la gran mayoría sea leve, por ejemplo, aquí se habla que el 10% únicamente no va a tener un cuadro leve y la tasa de complicación en niños es baja, digamos, 12 de cada 100,000. No es alta, pero alguien va a hacer ese 12. Entonces, en el punto en el que, si es que es tu hijo, no te vas a quedar con el de, bueno, pero fue solo 12 de 100,000. No, el punto es que, y si es que tú tienes un cuadro de base, niños que estén inmunocomprometidos por cualquier circunstancia, el riesgo es mucho mayor. Entonces, si es que sabemos cuál es la opción y es la vacunación, pues hay que hacerlo de manera. Y el problema es que, por ejemplo, no puedes llevar a los niños a Estados Unidos, no hay visas hasta dentro de más de 1 año. Y ese es un grave problema, porque no hay manera de llevarlos, porque allá los llevas y se las ponen. Claro. Y obviamente el hecho de que la gran mayoría no va a poder acceder a un viaje como esos. Entonces, quien tiene que responder es la parte de salud pública que permite esta opción para todos los niños, ¿no? Porque si no, la cantidad de niños que van a ser vacunados va a ser muy poca. Y pasó cuando regresaron a la escuela presencial, empezó a haber contagio en forma importante. O sea, qué interesante hablar con gente como la doctora Emilia Arteaga, gente con grandes conocimientos que maneja pues las ciencias médicas en un alto nivel, porque han estado preguntando mucho de esto, o sea, ¿no? De que si se podía comentar algo de Omicron. Y créanme lo que yo desde la noche estaba pensando, debo de empezar la sesión con un mensaje, porque es importantísimo decirle a la gente, cuídense, respétense, o sea, deben de usar sus barreras, porque el problema está verdaderamente severo. Así es. Y es muy importante, y una de las finalidades de este programa es justamente esa. O sea, número uno, es un programa que no tiene fines lucrativos y que está enfocado a problemas sociales directamente, pues a la gente. Y si
este granito de arena que acabas de poner y nos puede ayudar a todos, ya cumplimos con el programa. Sí, sí. Y comentarios de gente profesional como la doctora Emilia, que además sustentada y con conocimientos y éticos válidos, y ver que ojalá y tengamos eco y nos escuchen, porque yo sé que sí nos escuchan. Ya recibimos 2 reconocimientos de gobernación y nos han considerado el mejor programa médico de la web. Entonces, yo creo que pues ojalá sea un puntito y nos escuchen las autoridades a quien les corresponde, porque se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y dinero, finalmente. Y también la parte social de los niños. Los niños tienen que volver a las escuelas, tienen que volver a tener ese contacto y tenemos que garantizarles que ellos puedan tener un tipo de educación que merecen, un tipo de infancia que merecen, porque el aislamiento está en contra de los derechos de los niños. Entonces, el poder dar esto va mucho más allá solo de salud, tiene un impacto también social importantísimo en esta pandemia. Y ya están teniendo problemas psicológicos, ya están teniendo, y ha habido aumentos de suicidios, está habiendo otro tipo de problemas importantes en casa, porque los niños encerrados ha habido bajos rendimientos, porque la escuela en línea no es lo mismo que la escuela tutelar. Claro que no. Entonces, o sea, fue una transformación, los cursos híbridos y todo eso, que aportó muchas cosas. Entramos a una nueva era de tecnología, pero no es la panacea, no es todo, pero sí nos interesa que seamos escuchados, que se escuche, que se haga eco y que por favor pues que se haga esto de que se pueda vacunar o que se nos permita al sector privado adquirir las vacunas para poderlas poner a bajo costo. Pero no se nos permite porque el sistema COVAX internacionalmente no nos permite adquirirlas. Porque tiene que ser un derecho garantizado a todas las personas. Pero bueno, ahí hay que esperar a que Pero pues, se haga. si se permitiera y que se tasara un costo, un precio, podríamos tenerlas. Y podríamos tenerlas los que tenemos red fría y pudiésemos aplicarla a los menores, pudiéramos tenerlos. O cuántos amigos pediatras o se podría hacer. No, y también promover la vacunación contra influenza, porque la combinación influenza con COVID no es una buena mancuerna. Entonces, y esa sí está a nuestro alcance y esa sí la podemos poner en los consultorios. Tú tienes Sí. vacunas en tu consultorio para aplicársela a la población. Yo creo que sí es muy importante que también hacer eco en ese tipo de vacunas que las hemos olvidado y no deben de olvidarse. Estamos en pandemia, estamos de acuerdo, pero también debemos de protegernos contra otro tipo de padecimientos y no decir todo es COVID. Y ya empezaron los comentarios y las preguntas. No sé si quieren que los comentemos o nos vamos directamente. Nos podemos dar unos minutos. Claro. Sí, porque esto es importante. Si la doctora nos permite, porque claro que tenemos sí. a ver.
aquí están mencionando sobre las antivacunas, que qué repercute o qué problema puede ocasionar el no ponerse. Bueno, ya la doctora lo comentó, que los niños contagiados, cuáles serían el proceso a seguir, que si es igual que los adultos, varias preguntas relacionadas a lo de los niños, que qué sería bueno para darles, si es el mismo antibiótico, cómo proceder, si en un niño menor o sea, bebé, que cómo se procede, que cómo sabe si es COVID o no, que si una persona con COVID se puede contagiar de la nueva cepa. Ahí creo que... ¿Y se pueden reinfectar? ¿Que hay reinfección? Sí, eso es un hecho, está documentado. ¿Y de Omicron? ¿Otra vez se pueden reinfectar de Omicron? Eso todavía no se sabe, si es que hay reinfección de Omicron más Omicron, porque ha pasado muy poco tiempo y se espera que la inmunidad que adquieres por el virus al menos dura 6 meses. Pero si es que tuviste Delta o alguna de las otras, puedes infectarte con Omicron. Ahora, un punto bien importante aquí, que es algo que, por favor, sí quiero hacer mucho énfasis y eco, es el tratamiento de COVID no es con antibióticos. COVID es un virus. Los antibióticos atacan bacterias, otro tipo de microorganismo. Por lo tanto, no existe indicación para utilizar antibióticos en COVID, ni en bebés, ni en niños, ni en adultos. Sintomáticos. Lastimosamente se hizo mucho eco de la utilización de muchos antibióticos y esto pudiera parecer inocuo, pero no es, porque a la larga va a generar resistencia bacteriana, que va a generar una pandemia próxima, que es que no tengamos armamento cuando realmente necesitemos atacar una bacteria. Entonces, no acitromicina, no ciprofloxacina, no cefuroxima, no cefixima y todo el resto de antibióticos que se han usado no están indicados porque al virus no le van a hacer nada. Ivermectina. El otro punto es ese, se ha dado ivermectina, que es un antiparasitario. Entonces, aparte ahí es otro microorganismo que es un parásito. Entonces, siempre yo los digo y a manera de que se quede en la cabeza, a menos que tengas piojos, la ivermectina no te va a servir de nada. Lo único que ha hecho la ivermectina es que quien tenía piojo la quitaba. Entonces, no acitromicina ni ningún antibiótico, no ivermectina ni ningún otro antiparasitario. El tratamiento de COVID es sintomático, es decir, si hay fiebre, tratamiento para la fiebre. Si es que hay malestar general, el mismo que sirve para la fiebre sirve para atacar eso. Descongestionante si es que hay mucha congestión. Y reposo, mucha hidratación, eso es algo bien importante. Esta variante se ha visto que genera deshidratación. Entonces, tampoco, otro punto, esteroides no, ni dexametasona, ni betametasona, ni anticoagulantes, ni aspirina. Incluso la dexametasona, la betametasona y todos los corticoides pueden tener un efecto contrario en las personas que tienen cuadro leve. Los corticoides quedan únicamente para uso hospitalario. Si es que se utiliza en cuadro leve, puede ser peor. Entonces, el tratamiento básicamente es en base a antiinflamatorios no esteroideos, como el paracetamol no, pero ese es ese no es un AINE, pero como tal puedes utilizar. Entonces, cuando el médico te dice, solo me dio paracetamol, el médico está en lo correcto. Porque mucha gente dice, es que solo me dio paracetamol, ese es el tratamiento. O utilizar algún otro AINE, ibuprofeno, naproxeno, hay diferentes, yo creo que hay que irnos por los más leves para el estómago. Y de ahí, descongestionantes, loratadina, cetiricina, dependiendo del cuadro, porque aparte no hay una receta mágica. Claro. Hay gente a la que le mandan AINES, descongestionantes, y ni siquiera tienen congestión nasal. Entonces, es en base a la sintomatología. Y en niños, bebés, niños, adolescentes, el tratamiento es acorde a su peso, mucho, ¿no? Cuadro diarreico también, ¿eh? También, por eso es importante la parte de hidratación. Pero si hay diarrea, no quiere decir que ya necesite antibiótico. Si el moco cambia de color, tampoco necesita antibiótico, antidiarreicos, ¿no? que no se absorben de paso, por ejemplo, nifloxacida. Sí, podría llegar a ser de utilidad en caso que requiera, y si es que obviamente la diarrea es muy, con un cuadro muy florido, digamos, y que está generando mucho malestar. Muchas veces la diarrea se autolimita en los 2 primeros días
Y no es un cuadro como de una gastroenteritis. O el Floratil, ¿no? por ejemplo. Se puede utilizar probióticos, eso sí, definitivamente ayudan, pero sí hago yo un llamado enorme a cesar el uso de antibióticos, a cesar el uso de ivermectina, a cesar el uso de corticoides, porque esto a la larga nos va a traer muchos más problemas que la misma pandemia. Hidratarse bien, comer bien, Descansar. Dieta rica en proteínas, vitaminas. Yo creo que este es un paréntesis bastante bueno en el que podemos incidir, porque las vitaminas, principalmente la D, correcto, es protectora. Además, estamos nosotros constantemente en un medio, estamos encerrados con esta luz y no estamos sintetizando esa vitamina D, entonces la tenemos que tomar por fuera. Eso sí es importante, incluso lo voy a mencionar cuando hablemos de programación fetal, claro. El punto de la vitamina D, que lo voy a tocar en particular, pero sí es un hecho, hay mucha deficiencia de vitamina D. Lo ideal sería tomarnos una prueba que nos diga cuánta deficiencia tenemos 25 y hacer la suplementación, ¿no? El estudio se hace en sangre, creo que eso lo voy a comentar después, pero por ejemplo en ese sentido sí existe y sí se ha visto cierta evidencia en la parte de profilaxis, ¿no? Pero lo más importante aquí es no a la automedicación y no al uso de antibióticos en esta situación. Creo que eso es fundamental. Hay otra pregunta, perdón, doctora, que mencionan que cuál es la diferencia entre COVID y el Omicron y por qué en la primera daban 15 días y en el Omicron dan nada más 5. Eso es importante. Omicron sigue siendo COVID. O sea, aquí es importante separar dos cosas. El virus se llama SARS-CoV-2 y el virus ha tenido diferentes variantes porque el virus va mutando, son mutaciones, entonces han habido alfa, beta, omicron, delta y seguirán otras. Y esto pero sigue siendo el mismo virus, entonces es SARS-CoV-2 que ha ido mutando. Entonces es como que simplemente cambia el apellido, pero sigue siendo lo mismo. La enfermedad se llama COVID-19. Entonces una cosa es el virus y otra la enfermedad. Ahora, la enfermedad está causada por este virus. Entonces, el punto clave aquí es Omicron sigue siendo COVID, solo es otra variante. ¿Y por qué han cambiado las guías? Porque se ha visto una diferencia en la carga viral. Cuando hablábamos de las primeras cepas, se veía que la carga viral se mantenía hasta por 10 días y por eso el aislamiento se recomendaba hasta ese punto. Además, no había vacunación. Y el cuadro era severo porque estos virus, estas variantes se replicaban en el sistema respiratorio bajo, en la vía aérea baja. Por eso daba neumonía y todo el cuadro severo. En Omicron ha mutado, el mismo virus mutó, cambió y lo que se ha visto ahora es que su carga viral principalmente está más alta los 3 a 5 primeros días. Incluso se habla que solo son los 3 primeros días. Por lo tanto, si no hay carga viral, no hay tanta transmisión. Por eso es que se ha reducido el tiempo de aislamiento. Y porque hay vacunas, porque ya hay cierta inmunidad y porque además este virus se ve o se ha visto que solo se replica en vía aérea superior. Por eso el cuadro es muy superior, mucha congestión, dolor de garganta, mucha rinorrea, que es como el moco, que es como suelto, y esto es la gran diferencia, y por eso se han cambiado las guías en cuanto al tiempo. Y que es en gente que normalmente ya está vacunada. Eso ha hecho la diferencia. Cuando la gente dice, ay, pero me vacuné, igual me dio, yo siempre digo, imagínate cómo te hubiera ido si no hubieras estado vacunado. ¿no? O sea, la vacuna es algo fundamental. Y entender que la vacuna o las vacunas no se hicieron para no infectarte. La vacuna se hizo para que no te mueras si te infectas. O sea, lo que buscaron fue disminuir enfermedad grave y disminuir muerte en relación y otra cosa que sí vale la pena, que las personas que salen de una infección deben de vacunarse. Eso es otro punto. Que es importante. Muy buen punto. Y mucha gente pregunta cuánto tiempo después. Las guías dicen que te tienes que vacunar después de que hayas cumplido el tiempo de aislamiento.
El tiempo de aislamiento total son 10 días. Entonces, la recomendación es, pasado ese tiempo, 10 días, si es que tuviste un cuadro leve, ya te puedes poner o tu vacuna o tu refuerzo sin ningún problema. Recuerden que las vacunas no tienen el virus ni activo ni vivo, por lo tanto, jamás te pueden infectar. Si una persona se puso el refuerzo y luego salió positiva, es porque ya tenía COVID cuando le pusieron el refuerzo. No hay manera de que las vacunas infecten, ¿no? Eso es otro punto también importante. Personas que salieron de un cuadro de Omicron, por ejemplo, ¿no? Después de los 10 días, por ejemplo, de vacunarse. Exactamente. Sí, y aparte siempre me dicen, ¿cómo sé si tuve Omicron o no? La única manera de saber si es Delta, si es Omicron, es haciendo secuenciación genética y eso no lo está haciendo nadie. Entonces la prueba sale positiva para COVID, porque es la que enfermedad mucha es gente COVID. me dijeron, me hicieron una prueba y salí positivo a Omicron. Digo, no hay pruebas todavía. O sea, no, solo en estudios, o sea, como en investigación, hacen secuenciación y ahí sabes qué es. Sí. ¿Por qué sabemos ahorita que la gran mayoría tiene Omicron? Porque es la cepa que está circulando y ya reemplazó a Delta. Se ven eso por justamente en los picos de contagio y por el cuadro clínico. El cuadro clínico también ayuda a determinar. Pero la prueba que te haces sigue siendo para identificar el virus, que es SARS-CoV-2, y el diagnóstico es COVID, que es la enfermedad generada por cualquiera de las variantes de este mismo Pero virus. si no hay pruebas específicas de Omicron. No, hay pruebas para SARS-CoV-2, que son las que tenemos y que identifican sus diferentes variantes. Aquí menciona que cuál es la diferencia de uno y otro, o sea, en cuestión de secuela o más bien de enfermedad, que cómo diferenciar de uno de otro. Porque a uno le da más fuerte que a otras personas, supongo, por eso lo menciono. Lo que ahorita la gran mayoría de personas están presentando cuadros más leves, como habíamos mencionado, pero básicamente depende no solo de la cepa, sino del estado de vacunación. La diferencia que vemos entre el inicio de la pandemia y la primera y la segunda ola y la actual, incluso con la tercera ola, las diferencias es el tipo del cuadro. El cuadro clínico que se veía antes tenía mucha afección del sistema respiratorio bajo, es decir, daba neumonía. Por eso es que ustedes recuerdan, en las primeras olas, uno lo que estaba corriendo era por buscar oxígeno. Porque había desaturación, neumonías que se complicaban y obviamente la tasa de complicación era mucho más alta. Y las secuelas post-COVID también. En este caso vemos que el cuadro aparentemente es más leve. No podemos hablar todavía de secuelas a largo plazo porque recién estamos en medio de la ola. Entonces, el punto que vemos es un poco la diferencia del cuadro, influenciada por la variante e influenciada por el estado de vacunación. Y si hay comorbilidades, o sea, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es obeso y si tiene algún otro tipo de padecimientos que pueden o no hacer que el cuadro sea más grave o sea más florido, ¿no? Exactamente. Que eso puede hacer que el cuadro sea... Otra de las recomendaciones que ahorita me olvidé que hicimos con respecto al manejo, algo fundamental es que una persona que tenga COVID debe valorar cómo está su oximetría, o sea, con los aparatitos que miden la saturación de oxígeno, se tiene que hacer mientras estés con el cuadro, tienes que buscar la saturación al menos 2 veces al día o si no 3 veces al día. Si es que la saturación baja de 90, debes acudir a un hospital, porque eso está hablando de que eso es lo que se considera como un dato de alarma. Otro dato de alarma es que la fiebre no ceda por más de 3 días. Eso es otro dato de alarma, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos tienen que hacer acudir a un centro, a un hospital como tal, para la valoración de una neumonía que pudiera complicarse, pero por lo general el tratamiento va a ser sintomático y va a requerir nada más observación. El problema es que pasó esto y los hospitales se saturaron otra vez. Por suerte, la ocupación hospitalaria no ha alcanzado los niveles ni en hospitalización ni en terapia intensiva, pero eso no quiere decir que es como de, entonces sigan haciendo lo mismo, ¿no? Hay que resguardarnos, volver a tomar las medidas, hacer las zonas ser muchos más triage conscientes. otra vez.
dar seguimiento. Si tú estás contagiado, piensa con quién estuve, porque uno puede ser contagioso desde 2 días antes de presentar síntomas. Entonces, hacer un rastreo, avisar y tratar de hacer la mayor contención que se pueda. Eso es lo más importante. Una última pregunta. Por acá mencionan que si no se pueden aislar por el trabajo, ¿qué recomiendan? Los 5 primeros días tiene que haber aislamiento. Eso es un hecho porque ponen en riesgo a los demás e incluso ellos están con un cuadro agudo. Necesitan reposo, necesitan hidratación, hay gente que es incluso completamente asintomática. En ese caso, lo más importante son los métodos de barrera, pero sí se recomienda que al menos los 5 primeros días haya aislamiento. Los 5 siguientes días ya se puede tener contacto siempre y cuando haya un buen cubrebocas. Buen cubrebocas KN95, N95 o los KF94, los que tienen esa como partecita extra, porque son los que van a tener la mayor protección. Y eso es lo que ha pasado en muchas oficinas, que empieza uno y al rato está toda la oficina contaminada. Correcto. Y que han Así es. tenido Los que test. cerrar. ¿Mande? Que si sirven los test. Los ¿Test? test Para no, sí, hidratarse, muy bueno. sí. son buenísimos, Sí. ¿verdad? Son ¿De muy qué estás buenos. tomando, Sí, Jaimito? los test pueden aliviar, sí, o sea, en el sentido como de que te hidratan, está calientito, te puedes sentir bien. No hay ninguna contraindicación en tomar té o cualquier líquido que la Claro. persona acostumbre Pues, a tomar. Por cierto, un saludo a mi secretaria que tiene COVID y que está en su casa. Pues, ¿cómo la voy a hacer venir al consultorio? Para que me infecte a No. los pacientes, para que me infecte a mí. La necesito muchísimo, sí, pero es importante más ahorita que ella esté en su casa, resguardada, que esté infectando a todos los demás. Exactamente. Esto Ni es, modo, así es. Nos tocó. esta enfermedad nos enseñaron, No bueno, es tiene la enfermedad, democracia. eso es una cosa, y por otro lado es la enfermedad, yo digo que del egoísmo. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta que no es solo por uno, es por los demás. Entonces tiene que haber esta conciencia social que uno no solo es, o sea, bueno, si a mí me da no me importa, si yo no me vacuno no importa, si yo, o sea, no importa, no es cierto. Tiene un impacto en tu círculo cercano y en el círculo más extendido. Entonces, hay que tomar medidas al respecto.